Importancia del vallismo en lo laboral. José Pablo Torcuato Valle Ordóñez nació en Montevideo el 21 de mayo de 1856 y falleció el 20 de octubre de 1929. Fue un reconocido político y periodista uruguayo. Fue declarado presidente del Uruguay en 2 ocasiones. 1903 a 1907, primera presidencia de José Valle Ordóñez. Valle buscó poner orden al país y finalizar con la coparticipación política. Segunda ocasión, 1911 a 1915, segunda presidencia de José Valle Ordóñez, pone en marcha una serie de leyes para la reactivación económica y regular la legislación social y laboral. El vallismo comienza en la primera presidencia de Valle, en 1903, y dura hasta el golpe de Estado, generado por Gabriel Terra, en 1933. A su vez, el vallismo genera una serie de cambios en el Partido Colorado. El vallismo se vio a sí mismo como progresista, reformista, liberal y popular. El partido se vio comprometido con los intereses de las clases populares. Entender que la figura de Valle no es el único hacedor de cambios de su época. En la realidad, nunca lo lleva adelante una sola persona. Valle estaba rodeado de hombres y mujeres vallistas que junto a él pensaron e implementaron las transformaciones. Las leyes laborales más importantes creadas durante la presidencia de Valle fueron la Ley 5.032 de prevención de accidentes laborales, vigente desde 1914. La Ley 3.350, jornada laboral de 8 horas, establecida en 1915. La Ley de indemnización por despido, la cual consiste en el pago que debe dar el empleador al empleado luego de despedirlo, dependiendo de la cantidad de tiempo trabajado en su empresa. La Ley de pensiones a la vejez e invalidez. La Ley de pensiones a la invalidez consiste en una prestación de dinero que le ofrece protección a una persona que sufre una enfermedad o enfrenta un accidente laboral. En cambio, la ley de la pensión a la vejez es la que se reconoce a una persona mayor a cierta edad por haber trabajado tantos años. La ley de la silla consiste en que todos los establecimientos y locales deben tener sillas para que los trabajadores puedan descansar y de no ser cumplida se aplica una multa. Para Valle, el Estado no solo tenía que intervenir en la economía, sino también en otros aspectos como las relaciones laborales. Grandes huelgas y movilizaciones obreras reclamaban en esos años mejores salarios y menos horas de trabajo. La jornada laboral podía ser de 10, 12 o 14 horas. Tampoco estaba limitado el trabajo de los menores. En su viaje a Europa, Valle fue testigo de grandes conflictos entre obreros y patrones. El marxismo planteaba este enfrentamiento como una lucha de clases que solo se resolvería con una revolución. Valle pensaba que las diferencias entre empresarios y trabajadores podían solucionarse con reformas sin necesidad de una revolución. Para esto era necesario que el Estado actuara como un intermediario entre los intereses de ambas partes. Ahora vamos a mostrar algunos de los hechos que sucedían en aquellos tiempos en las fábricas y lugares de trabajo. El salario no era suficiente. Las jornadas laborales eran de 10, 12 o 14 horas, mientras que los trabajadores debían permanecer parados todo ese horario. Los trabajadores eran maltratados y hasta asesinados, por simplemente pedir menos carga horaria, y el jefe podía hacer lo que quisiera con sus empleados. Trabajaban personas de todas las edades, comían en el lugar de trabajo e importaban más las máquinas que los trabajadores.
Ahora pasamos a otro tema, el rol del Estado interventor. El Estado interventor busca a través del gobierno crear leyes para mejorar la calidad de vida y el Estado mediador como árbitro en los intereses sociales. El vallismo comienza en la primera presidencia de Valle, en 1903, y dura hasta el golpe de Estado, generado por Gabriel Terra, en 1933. A su vez, el vallismo genera una serie de cambios en el Partido Colorado. Debía tener libertad, y aquella libertad individual debía marcar la historia de la sociedad, mientras que el Estado debía proteger a los sectores más débiles, como por ejemplo los obreros, en algunos casos, los niños pedir menos carga y los ancianos. El jefe podía hacer lo que quería con sus empleados. Ellos no eran respetados. Ya. Trabajaban personas de todas las edades, comían en el lugar de trabajo e importaban más las máquinas que los trabajadores. El salario no era suficiente. Valle estaba rodeado de hombres y mujeres vallistas que junto a él pensaron e implementaron las transformaciones. La ideología del vallismo sostenía que el hombre debía tener libertad, y aquella libertad individual debía marcar la historia de la sociedad, mientras que el Estado debía proteger a los sectores más débiles, como por ejemplo los obreros, los niños y los ancianos. Entender que la figura de Valle no es el único hacedor de cambios de su época. En la realidad, nunca lo lleva adelante una sola persona. El partido se vio comprometido con los intereses de las clases populares. El vallismo se vio a sí mismo como progresista, reformista, liberal y popular. El Estado interventor busca a través del gobierno crear leyes para mejorar la calidad de vida y el Estado mediador como árbitro en los intereses sociales. La ideología del vallismo sostenía que el hombre debía tener libertad, y aquella libertad individual debía marcar la historia de la sociedad, mientras que el Estado debía proteger a los sectores más débiles, como por ejemplo los obreros, los niños y los ancianos.